El segmento de finanzas personales es presentado gracias a Banco Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Bueno, vamos a hablar de ¿propicia usted el fraude organizacional? Justo ahora que venimos de hablar de este tipo de fraude, bueno, de otros, ¿verdad? Cae bien el tema. Ana María Vázquez, asesora financiera de pequeñas y medianas empresas. Usted la encuentra en Twitter, crea-gt o crea empresarial GT en Facebook. Ana María, buenos días, ¿qué tal está? ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto y gracias por la invitación. Venga, vamos primero a definir, ahora que venimos de hablar con el superintendente, ¿qué podemos entender por fraude organizacional? ¿A qué se circunscribe el concepto que hoy propone? Bueno, es todo aquello que realizan miembros de la empresa para apropiarse de los activos de la organización en la que trabajan, ya sea efectivo o bienes como producto, promocionales, artículos para la venta o de limpieza, etcétera. Es decir, eso es el fraude ocupacional. Gente que está en la empresa y decide quedarse de alguna manera con cosas de ahí. ¿Y eso qué tan frecuente dirías tú que es? ¿Y en qué tipo de empresa? Es decir, ¿se da más en las grandes que en las pequeñas? ¿Se da igual en todas? ¿Es un tema de cultura, de personas, de controles? Sí, de acuerdo. Según ACFE, la Asociación de Examinadores de Fraude, las empresas pierden el 5% de sus ganancias cada año en estos eventos. Es más frecuente de lo que parece ser. ACFE es una organización internacional que tiene información de muchos países, tiene muchos países miembros y hacen estudios a nivel global, Latinoamérica, Europa, Asia, etcétera, y ellos evalúan el fraude. Entonces esto es algo muy común y las pequeñas y medianas empresas son más propensas que las grandes empresas en tener fraude en sus compañías. Y si yo les preguntara a ustedes qué departamentos o áreas funcionales creen que son más propensas a fraude, ¿qué me dirían? Mira, pienso en dos. ¿Compras? ¿Ventas? No lo sé. Sí, y además, agárrense porque contabilidad es uno de ellos. Operaciones, que tiene la parte de compras, de distribución, de bodega, también forma parte de ellos, servicio al cliente, pero además, Claudia, la alta gerencia también se involucra en los fraudes y son los fraudes que más afectan a las organizaciones. ¿Cómo se pueden evitar, Ana María? Dijiste, me llama la atención esto, las grandes empresas no tienen este problema, ellos lidian con otros problemones, pero la pequeña y la mediana, que es en donde nos enfocamos con tu capacitación, es cómo lo pueden evitar. Bueno, existe lo que se llama el diamante del fraude. El diamante del fraude surgió del triángulo del fraude que lo dio Donald Creasy. Él habla acerca de estos factores que propician que hayan fraude. Y entonces hoy vamos a hablar acerca de todo esto que hace que los dueños de las empresas y los gerentes propicien el fraude. Por ejemplo, la capacidad. La capacidad tiene que ver con que la persona esté en el lugar indicado y encuentre el momento para hacer un ilícito. Y una manera de propiciarlo es que se subemplea a la persona, que se contraten personas con un perfil más alto del que requiere el puesto. Y en Guatemala el 20% de personas son subempleadas, esto lo dice el Instituto Nacional de Estadística. También cuando existe la confianza sobre el proceso, entonces existe el proceso, pero como es una persona de confianza, como ha estado en el puesto X cantidad de tiempo, entonces se le cree, ¿verdad? Y vamos a otro punto. Hay empresas donde las personas llegan a estar desde 15 hasta 20 años en el mismo puesto y esto no es nada sano porque propicia la capacidad, pero también la oportunidad. La oportunidad es otro de estos factores y esta trata específicamente de que no hay suficientes controles internos en la empresa. Por poner un ejemplo muy simple, pudiera existir papelería y útiles y está en un mueble y nadie es el encargado de la papelería. Cada quien conforme va necesitando, va tomando hojas, lápices y demás. Entonces ese es un punto clave para empezar a encontrar esa oportunidad y empezar a hurtar. Y eso es bastante común, pero ese es un ejemplo muy sencillo de cosas grandísimas que pueden ocurrir. El otro factor es la racionalización.
La racionalización habla de cómo la persona cree que sus actos están justificados. Por ejemplo, los empleados pueden tener mucho malestar, mucha inconformidad por diversas razones, y en la empresa no se hacen mediciones del clima organizacional para atacar esas situaciones. También puede ser que las organizaciones no tengan una política salarial y entonces los salarios se definan porque la persona es de confianza, porque lleva 15 años aquí, porque todos la conocemos y no hayan métricas de evaluación. Entonces eso también genera inconformidad. Algo más que molesta mucho a los empleados es cuando la expectativa salarial era una y no se cumple. Lo vemos hoy en día muy común de que las empresas han empezado a reducir los salarios y quizás se le contrató al empleado diciéndole que todos los meses iba a ganar un KPI, una comisión, pero nunca llega a alcanzar esos objetivos y entonces no recibe ese salario que le ofrecieron en su momento. Entonces él empieza a pensar, es justo que yo haga esto porque no me han pagado, no han cumplido con lo que me ofrecieron, o incluso el trabajar más tiempo del debido. Entonces las personas empiezan a pensar que esas horas extras o horas adicionales no se las pagan y entonces está bien cometer algún hecho de fraude. Y otro punto, otro factor de los 5 factores, el cuarto es la presión. Las personas hoy en día vivimos todavía más presiones, ya sea por deudas de salud o algunas situaciones que se salen de la mano. Y en los procesos de reclutamiento, algunos de ellos sí consideran el nivel de endeudamiento, que es algo muy importante. Pero una vez las personas ya están trabajando y están situadas en su puesto, las empresas o las organizaciones no vuelven a correr este sistema de ver qué tan endeudado está su empleado. Y ocurre, pues esto es un factor que presiona mucho para que la persona considere y se sienta motivada a cometer un hecho de fraude. Entonces, con todo esto que les estoy mencionando, ya pueden ir reduciendo qué acciones puede tomar la empresa para evitar el fraude, ser sujeto de fraude. Hay algo en lo que, bueno, tú has dado muchas recomendaciones, pero si tuvieras que poner en orden ideas para reducir esto, sería una instrucción a recursos humanos, si es que existe en esa empresa, sería una instrucción al control de insumos, sería una capacitación al empresario a los empleados mensuales, como para dejarles claro lo que se puede y no hacer. No sé si hay una especie de kit de esto. Primero fortalecer el control interno. Entonces el control interno es importante. El control interno va desde el proceso de una factura, que se hace una cotización, que hay un proceso de que no se obtiene solo 1, 2 o 3, de que esas cotizaciones son autorizadas y entonces una persona o 2 van a decidir que esto está bien comprarlo, la factura se recibe, otra persona la opera. Entonces es básico, el control interno es fundamental y que exista y que sea revisado. Entonces la auditoría interna y la auditoría externa es valiosísima en ese punto. Luego la parte del tema del ambiente, el ambiente laboral es importante, que recursos humanos, pero eso no es solo recursos humanos, sino que es la gerencia, los dueños de la empresa, los gerentes tienen que estar conscientes y darle valor a la parte de recurso humano, eso es importante. Y luego explicarles a los empleados, hacer campañas que indiquen nosotros no vamos a estar de acuerdo con temas de fraude y usted tiene la capacidad de que si se entera si alguno de sus compañeros está realizando fraude, usted lo puede decir y puede ser anónimo. Y claro que hay formas de hacerlo. Recuerdo de una entidad en la que yo estuve trabajando, donde estaba, digamos, la iniciativa se llamaba Cuéntale a Barry, y entonces uno podía poner una denuncia y era confidencial, pero a la par de la cámara, o sea, a la par de la caja estaba la cámara que grababa a la persona que iba a ir. Entonces, en realidad no era una denuncia confidencial, cualquiera podía saber quiénes habían llegado a poner ahí algún tema. Entonces, es de encontrar esos mecanismos para que las mismas personas, si ellas saben de algo o si intuyen que algo está pasando, lo puedan informar. Y de hecho, ACFE dice que el 30% de los fraudes son denunciados por los propios compañeros de trabajo que se informan. Y eso significa también de que debe haber un proceso de seguimiento. Si alguien denuncia, entonces esta denuncia es tomada con seriedad y se hace una investigación.
sobre el caso. Entonces, para resumir, el control interno es importante, valiosísimo, que haya un ambiente de control interno en la organización y que sea supervisado por la auditoría interna o por la auditoría externa. Luego, la parte del recurso humano es valiosísima y darle el valor a las personas y atender a esos malestares. Y por último, informar a los empleados de que no se va a tolerar ese tipo de comportamiento y tomar esas acciones en consecuencia, como por ejemplo estas denuncias de los propios miembros de la organización. Ana María, es muy caro implementar este tipo de controles en las empresas, porque a veces se tiene la idea que solo las empresas más grandes tienen capacidad de implementar, digamos, sistemas que les permitan tener ciertos controles. ¿Pueden las empresas medianas y pequeñas también implementar algunas estrategias de diferentes tipos? Pueden ser tecnológicas o de otros tipos para evitar el fraude. Sí, pueden haber, hay muchas iniciativas, ¿verdad? Una de ellas podría ser contratar a una persona, pero contratarla y tenerla de fijo, un auditor interno es caro, entonces puede contratar los servicios de una auditoría interna externa que le dé estos servicios cada 6 meses o cada año. Pero también la parte de hacer auditorías entre puestos, esa es otra idea genial, de que si ustedes elaboran un documento y le dan, por ejemplo, a la persona de ventas, a un vendedor, bueno, el día de hoy, o este mes o durante estos 2 meses vamos a hacer auditorías en intradepartamentos, entonces usted va a ir a revisar esto de contabilidad y el de contabilidad, no sé, va a ir a revisar cómo se maneja la bodega de los insumos. Entonces realmente sí deben y pueden hacerse procedimientos internos para contribuir con esas iniciativas. Y además son las pequeñas y medianas empresas las que más sufren de este fraude, porque las personas muchas veces no pagan estos servicios, no quieren invertir en cuidar sus activos o solo se limitan a cumplir lo que la ley les pide. Entonces, si la SAT no me está pidiendo hacer una auditoría, pues no la voy a hacer y es cara, ¿verdad? Pero a mediano y a largo plazo esto resulta ser más caro para las empresas. Muy bien, Ana María Vázquez, asesora financiera de pequeñas y medianas empresas. Ustedes la encuentran en Twitter, crea_GT, y en Facebook, Crea Empresarial GT. Muchas gracias por esta charla y ha habido mucha interacción en el sentido de que las personas como que ven esto más cercano de lo que tú lo has expuesto con claridad, que ha sido infinitamente transparente. Un saludo y muy buen miércoles. Muchas gracias, que tengan buen día, y si me permiten quiero comentarles que tenemos un programa gratuito dirigido a estudiantes universitarios que están cursando el primer y segundo año. En Twitter, en Facebook, en Instagram pueden encontrar la información para aplicar esta beca completa. Que tengan un excelente día. Gracias. Muchas gracias.